Bueno, muchachos, entonces con el tema de hoy, con lo que vamos a ver, teóricamente terminamos ya todo lo que es abdomen y ya nos iríamos para la próxima semana a lo que sería sistema urinario, reproductor masculino y femenino. Y teóricamente ya nuestro corte estaría muy cerca de terminar. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de peritoneo, ¿ustedes qué pueden aportar? Es la capa que recubre los órganos del abdomen. Capa que recubre los órganos del abdomen. ¿Qué más puede aportar allí? ¿Qué más podemos decir? No sé, profe. Bueno, cuando hablamos de peritoneo, ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que a nivel de los pulmones La pleura. teníamos un tejido que se llama la pleura, que a nivel del corazón había un tejido que se llama Pericardio. el pericardio. Y a nivel de la cavidad abdominal, si hacemos aquí, colocamos aquí los intestinos, todo el tejido que cubre la cavidad abdominal se llama peritoneo. Y este peritoneo, al igual que la pleura y al igual que el pericardio, va a tener dos capas. Entonces aquí vamos a tener un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Bueno, entonces cuando nosotros hablábamos del peritoneo, debemos de tomar como referencia esta la cavidad abdominal. Entonces esto es un corte de tipo transverso. Esto sería su parte anterior. Esto sería su parte posterior. ¿Qué estructura vamos a identificar aquí? Por ejemplo, aquí en esta región anterior, ¿qué podemos identificar? Este músculo que veo aquí, ¿cómo se llama? Abdominal, profe. Este sería el recto del abdomen. ¿Qué más? ¿Qué estructuras, por ejemplo, en la parte posterior aquí, qué puedo identificar? Esta es una vértebra, ¿cierto? ¿Y sería qué tipo de vértebra? La que yo veo aquí. ¿O qué segmento de vértebra es esa? Ella es la lumbar, profe. ¿Sí? ¿Sí crees que sea la lumbar?
Y está ancha. No, dale, dale que vas bien. ¿Crees que sea una lumbar? ¿Quién dice algo diferente? ¿Quién opina algo distinto, chicos? No, yo me iría por la misma, por el ejemplo que nos dices, profe, anteriormente. Bueno, esta sería una torácica, mira la costilla. Bueno, entonces cuando hablamos de peritoneo, vamos a hablar de dos láminas. Una parietal, entonces como su nombre lo indica, va hacia la pared, va hacia la parte externa. Entonces imagínate que el abdomen es una cavidad, vamos a hacer aquí un monachito, que va a estar delimitado en la parte superior por un músculo que se llama el diafragma. ¿Sí lo recuerdan? Y en la parte inferior hay otro diafragma que sería el diafragma pélvico. Listo. Entonces aquí internamente yo voy a tener dos láminas. La que va hacia la pared, o sea, la que va a estar hacia acá, va a ser el peritoneo parietal. Y la que está aquí internamente va a ser el peritoneo visceral. Entre ambos se va a formar una cavidad que sería esta, la cavidad peritoneal. Es esta que está allí. Entonces, tomando como referencia el peritoneo visceral, van a haber unos órganos que nosotros vamos a considerar que son intraperitoneales, órganos que son retroperitoneales porque van a estar por fuera de la cavidad. Entonces, ¿qué órganos conocemos como intraperitoneales? Tenemos este primero que se llama el vaso, este que es el estómago, este que es el hígado. Estos son órganos intraperitoneales. Tenemos otros órganos que son retroperitoneales, que están ubicados por fuera del peritoneo. Entonces tenemos los riñones derecho e izquierdo, los grandes vasos, que son los que van a estar por fuera de ese espacio. El peritoneo va a presentar también un órgano, bueno, dentro del peritoneo, perdón, un órgano que se llama el páncreas. Entonces el páncreas es un órgano que no es 100% retroperitoneal, pero tampoco es 100% intraperitoneal, o sea que se le denomina secundariamente retroperitoneal, que está aquí. Entonces mira la relación, mira el estómago, aquí tenemos los riñones, tenemos el vaso, aquí tenemos el colon transverso y aquí tendríamos teóricamente la presencia del hígado, estaría por aquí más o menos. Lo han retirado. Entonces, a partir del mismo peritoneo hay unos tejidos que se llaman fascias. Una fascia coalescencia es un tejido que va a permitir la unión entre algunas estructuras. Entre la cara posterior de el estómago y la cara anterior
del páncreas va a haber un espacio y ese espacio se denomina la bolsa omental. El peritoneo, en relación con las estructuras presentes dentro de la cavidad del abdomen, o sea, con los órganos intraperitoneales, va a presentar unos espacios. Y esos espacios van a estar cubiertos por peritoneo. Entonces, le vamos a llamar omentos y le vamos a llamar mesos. Entonces, en el abdomen, en relación entre la curvatura menor del estómago, vamos a hacer el dibujito aquí. Entre la curva menor del estómago, que sería esta de aquí, que corresponde a esta, y la cara visceral del hígado, que sería esta. Aquí va a haber peritoneo, que me va a formar algo que se denomina el omento menor. Y tomando como referencia la curvatura mayor del estómago hacia abajo, voy a tener el aumento mayor. ¿Listo? Bueno, en relación con los intestinos, voy a tener con el intestino grueso algo que se llama el mesocolon y con el intestino delgado lo que se llama el mesenterio. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos del intestino, nosotros decíamos que aquí está el duodeno, que él sube aquí, que luego pues él se hace grande, formando algo que se llaman las asas, y que entre las asas iba a haber un tejido, o sea que las une. A ese tejido es el que le llama el mesenterio. Entonces aquí tenemos, mira la curvatura mayor del estómago y mira lo que desciende. A eso se le llama aumento mayor. En algunos textos usted no va a encontrar la palabra aumento, sino que va a encontrar la palabra epiplom, pero significa lo mismo. Y aquí tenemos el aumento menor. Entonces, en este espacio que está cubierto por peritoneo, que corresponde a la cara, a la curvatura menor del estómago, incluyendo la porción superior del duodeno, y la cara visceral del hígado, pues está el aumento menor. Entonces aquí vamos a tener entre esa estructura que se llama la vesícula, que está presente en la cara visceral del hígado, y el duodeno un ligamento que se llama ligamento hepatoduodenal. O sea, toma como referencia la vesícula hacia abajo. Y sobre este ligamento hepatoduodenal yo voy a encontrar unas estructuras. Se llama el colédoco. Y esta estructura me está trayendo un contenido almacenado aquí, que se llama la bilis, y lo va a desembocar
en el duodeno en su porción descendente. Posterior a este ligamento hepatoduodenal va a haber una fosa que se llama la fosa omental. O sea que por aquí yo podría entrar hacia la parte posterior del omento menor. Entonces, en relación con eso, miremos qué ligamentos y qué espacios se están formando allí. Entonces, este órgano, ¿cómo se llama? El del imán, profe, ¿qué es lo que nos está señalando? Sino que no veo buenos, profe. Este de aquí. ¿Qué llama? ¿Qué órgano es? El vaso, ¿no? Ese es el vaso. Este de aquí, Riñón. No, riñón, bueno, riñones. riñones, Estómago. el estómago. Hígado. ¿Mm? ¿Cuál es ese? Eso es la arteria, ¿no? Sí, pero ¿cuál de...? ¿Cuál? La aorta La aorta abdominal, ¿no? abdominal. La aorta abdominal, muy bien. ¿Y esta? Vena cava inferior. La vena cava inferior, muy bien. ¿Y esta? Esa no es la porta. Esa es la portal. Muy bien. Entonces, aquí en el omento menor existe una estructura que se llama el pedículo hepático. Entonces, el pedículo hepático, cuando veamos hígado, va a ser un espacio donde van a haber más de dos estructuras. De alguna manera se dice que está como organizadas en línea recta. Entonces, veamos qué espacios tenemos aquí. Este es el vaso. Aquí están los riñones. Y entre el vaso, la cara posterior del hígado y el riñón va a haber un espacio. Y eso se llama el receso lienal. Es un espacio que hay allí. Cubriendo el vaso va a haber un espacio entre... Profe, ¿ese es el receso que, perdón? Ese se llama el receso lienal, que es este que está aquí. Ese que te señalé acá. Cubriendo el vaso va a haber un receso que se llama el perilienal, o sea, es un espacio que va a permitir la comunicación o va a permitir que el vaso se pueda mover. Es un espacio que está entre el peritoneo y el... Aquí entre el vaso tenemos el ligamento frénico lienal o el ligamento lieno-renal. Aquí tenemos la bolsa omental, que es esta. Ya le hemos dicho que está entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del páncreas. Tenemos un vestíbulo, que es un espacio amplio delimitado por dos paredes que van a estar aquí. Y en relación con la cara diafragmática del hígado está este ligamento que corresponde al ligamento falciforme, que es peritoneo visceral, que cuando veamos hígado como tal es aquel que lo divide en dos lobos en su cara diafragmática. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Mira unos espacios. Entonces esto sería el estómago, su cara posterior. Aquí tenemos el hígado. Entonces aquí hay un espacio grande que se llama el receso superior.
Aquí tengo el páncreas. Mira, este sería su borde superior, su borde inferior. Tengo aquí la vena cava inferior, el foramen mental, que era el espacio que les nombraba hace un rato, el ligamento hepatoduodenal, que recuerden que hace parte del aumento menor y está uniendo la cara visceral del hígado con el duodeno, el receso lienal, el espacio que hablamos aquí, el ligamento gastrolienal, que es un tejido que une al vaso con el estómago, ligamento lienorenal, que es este, y el receso inferior, que es el espacio que está por debajo del hígado y sobre la cara superior del colon transverso. Bueno, en relación con el hígado, entonces el hígado tiene dos caras. Esta es la cara diafragmática y esta es la cara visceral. En su cara diafragmática hay un ligamento que lo va a dividir en dos lobos, que se llama el ligamento falciforme, que es este. Este ligamento lo divide en un lobo derecho y en un lobo izquierdo. Adicionalmente, en el borde superior del diafragma hay un ligamento que se llama ligamento coronario, que une el borde superior de la cara diafragmática del hígado con la cara inferior del diafragma. Entonces, este ligamento, el coronario, en los extremos, partiendo de la división que hace el ligamento falciforme, va a formar algo que se llama los ligamentos triangulares derecho e izquierdo respectivamente, generando unos recesos, unos espacios que se llaman los sufrénicos, que se van a ubicar inferior al ligamento coronario. En relación con el colon, vamos a tener unos pisos que están relacionados con los mesos. Entonces, esta es la parte del colon transverso. Esto es el colon ascendente. Esto sería el ciego. Entonces, sobre el colon ascendente voy a tener un espacio que tiene que ver con el mesocolon transverso y se llama el piso supramesocólico. O sea, mira que está aquí. Y va a haber otro piso que tiene que ver también con el colon, especialmente con el meso que lo está cubriendo, que se llama el piso inframesocólico. Entonces estaría aquí. En relación con la cavidad pélvica, el peritoneo va a delimitar unos espacios que se llaman las excavaciones. Entonces, esto es una hemipelvis femenina. Esto que estoy señalando es el peritoneo que está cubriendo. Entonces, este órgano es el recto. Este es el útero. Y esta es la vejiga. Entre el recto y la vejiga, y el útero, hay una excavación que se llama recto uterina, o también le puedes decir útero rectal. Y hay otra excavación, un espacio que está dejando el peritoneo cuando cubre estos órganos, que se llama la excavación vésico-uterina o útero-vesical, que es el espacio que está entre el útero y la vejiga, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, el peritoneo viene, cubre aquí, eso es el recto, esta es la vejiga y deja este espacio que se llama la excavación recto-vesical o vesico-rectal, si lo quiere llamar así.
Entonces las mujeres presentan 2 excavaciones, el hombre solamente presenta 1. Este peritoneo se puede inflamar, se puede infectar. Una de las causas es, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama la primera porción del intestino grueso? Ciego. El ciego, que sería este. ¿Y cómo se llama la porción que une el intestino delgado con el ciego? ¿Esta cómo se llama? ¿La qué, profe? La porción del intestino delgado que se une con el ciego. Recuerden que el intestino delgado tiene 3 partes. ¿La primera cuál es? Ah, el ilio. O sea, se une con el ilio. Este sería el ilio. Entonces aquí hay una saliente. ¿Cómo se llama esa saliente? Apéndice. La apéndice. Entonces esta se puede inflamar, se puede colmatar y se rompe. Y a eso se le llama una peritonitis. O sea, una apendicitis te lleva a una peritonitis. Aquí tenemos una peritonitis purulenta. Pero también el peritoneo tiene una capacidad. Entonces, si el apéndice está inflamada, va y lo cubre. Y hace pues como una especie de fagocitosis. O sea, lo envuelve para que si se explota, entonces su contenido quede allí y se aísle el resto de estructuras. Bueno, entonces ya pasamos al hígado y al páncreas. Bueno, entonces cuando hablamos del hígado, desde las... ¿Recuerdan ustedes la división anatómica que habíamos hecho a partir de unas líneas? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, los cuadrantes. 2 cuadrantes, muy bien. Entonces mira que el hígado se va a encontrar en este cuadrante que se llama ¿cómo? Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho, también donde lo puedo ubicar. Epigastro. Epigastro. En el epigastrio. Y en ocasiones puede llegar hasta el hipocondrio Hipocondrio izquierdo. izquierdo. Entonces, mira lo importante que tiene, o la importancia que tiene este órgano que está cubierto por las costillas. Si lo vemos en una proyección, mira que el hígado puede ir desde la 4ª costilla hasta la 11ª o casi 12ª costilla. Mira que todo lo que se proyecta. Esa es la proyección que tiene. Y en relación con la pleura, mírala. Mira la relación que hay entre ambos. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto ahora. Este es el ligamento falciforme, que corresponde ¿a qué? ¿A qué peritoneo?
¿Qué peritoneo es ese, chicos? Ole. El ancho. Ya abordaron. Nos recuerda que el peritoneo tiene dos láminas, una visceral y una parietal. ¿Ese corresponde a cuál? Este corresponde al peritoneo visceral. Listo. Entonces aquí tenemos un lobo derecho y un lobo izquierdo. Va a haber un borde inferior, que es este. Toda esta corresponde a la cara diafragmática, toda esta región. Arriba pues tengo el diafragma. Hemos dicho que este corresponde al ligamento coronario, que en los extremos forma los ligamentos triangulares derecho e izquierdo respectivamente. En su cara visceral, el hígado pues va a estar relacionado hacia qué parte de la cavidad abdominal. ¿Hacia dónde va? Entonces, si te habla de cara visceral, va hacia las vísceras, o sea, se dirige hacia la cavidad abdominal como tal. Entonces, aquí en esta cara visceral yo voy a encontrar también el lobo derecho, pero en su cara visceral, lobo izquierdo, y adicionalmente van a presentarse dos lobos más. Uno que está medial a la vesícula biliar, que es esta, que corresponde al lobo cuadrado, y otro que se encuentra medial a la vena cava inferior, que corresponde al lobo caudado. En su cara visceral voy a encontrar este ligamento, que aquí también lo veo, que se llama el ligamento terete del hígado. Este ligamento corresponde al vestigio de la vena umbilical. Acá tenemos la fisura que deja el ligamento venoso. Y aquí en medio me voy a encontrar varias estructuras que debo tener presentes. Esta de color azul corresponde a la vena portal del hígado. Esta de color rojo que veo aquí que pongámoslo de color amarillo que veo aquí corresponde a la arteria hepática propia, y aquí voy a tener esta estructura que corresponde al colédoco, y el colédoco se va a formar de la unión de un conducto que se llama el hepático común y de este que se llama el conducto cístico. Pero bueno, esas son las estructuras que yo voy a identificar aquí. Adicionalmente, el hígado, hay una parte que no está cubierta por peritoneo. Este es peritoneo. Y a esta parte se llama el área nuda o el área desnuda, porque no está cubierta de peritoneo. Lo mismo que la vena cava inferior. El hígado va a tener unas impresiones porque va a estar relacionada con unos órganos. Entonces aquí tenemos flexura cólica derecha, riñón derecho, glándula suprarrenal, corazón, esófago,
estómago y duodeno. Internamente, el hígado, como cualquier otro órgano, va a tener una circulación. Entonces aquí tenemos, esta es la vena portal hepática. ¿Quién me forma la vena portal hepática? Le doy una pista. ¿El hilo Mesentérica. hepático? No. ¿Qué vena me forma la vena portal hepática? ¿La mesentérica superior o la mesentérica inferior? Más una vena que se llama la lienal. ¿Cuál de las dos? ¿Superior o inferior? Superior. La superior. La superior. Porque la inferior llega a la lienal, puede llegar a la mesentérica superior o puede llegar directamente a formar la portal, pero básicamente la portal del hígado se forma de la mesentérica superior y la lienal. Entonces aquí entra, ella se va a ir hacia unos lóbulos donde va a hacer todo su proceso de filtración. Tenemos la arteria hepática, que es esta, que corresponde a una rama de la hepática común, y aquí tenemos el conducto hepático común, que se forma de el conducto hepático izquierdo, perdón, derecho e izquierdo, y luego se une y forma. Entonces estas tres cositas son las que yo voy a identificar en el hilio o pedículo hepático. Entonces internamente vamos a tener una circulación de un elemento que es producido en el hígado que se llama la bilis. Entonces hay unos conductillos bilíferos que están intrahepáticos que van a drenar su contenido respectivamente a dos conductos: el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Entonces estos dos conductos, hepático izquierdo y hepático derecho, me van a formar este que se llama el conducto hepático común. Hay una bolsa que almacena bilis, que es la vesícula biliar. Ella tiene un conducto que se llama el conducto cístico. Entonces el conducto cístico se une al conducto hepático común y van a formar un conducto que se llama el colédoco, que es este. Este conducto colédoco va a llegar a esta porción del páncreas, corresponde a esta porción del duodeno, que es la porción descendente, y aquí se relaciona con el conducto pancreático, formando una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática, y el contenido de ambos va a llegar a algo que conocemos como la papila duodenal mayor, porque en la parte superior tendríamos la papila duodenal menor, donde el contenido transportado por el conducto pancreático accesorio pues va a vertir lo que esté secretando. Entonces en el hígado vamos a hablar de una vía biliar,
Entonces hablamos de una vía biliar accesoria que corresponde a la vesícula biliar más el conducto cístico. Y hablamos de una vía biliar principal que corresponde a la unión de los conductos hepáticos izquierdo, derecho, hepático común. Y luego el hepático común junto con el cístico me van a formar el colédoco. Y el colédoco pues ya sabemos a dónde va a llegar. ¿Quién irriga el hígado? Entonces aquí tenemos el tronco celíaco. De aquí parte la arteria hepática común y que de ella sale la arteria hepática propia. Entonces de esta arteria hepática propia me va a salir una que va a ir hacia la vesícula, que se llama la arteria cística, y ella, la hepática propia, entra al hígado y se divide en arterias hepáticas, derecha e izquierda respectivamente. En términos de su drenaje, entonces, o la circulación venosa, pues ya sabemos que tenemos la vena portal del hígado, que es esta, que está conformada por la mesentérica superior y una que viene del vaso, que se llama la lienalo-esplénica. Va a llegar acá. Entonces la portal hepática cuando entra, al igual que la arteria hepática, se divide en dos, una derecha y una izquierda. Entonces ese es el sistema portal hepático. Entonces ya sabemos que la vena portal se forma de la lienal, a la cual desemboca la mesentérica inferior, y luego la mesentérica superior junto con la lienal se unen y me forman la portal del hígado. Vamos a hacer un esquema aquí. Esta sería la portal. Entonces, esta sería ya la lienal. Y esta sería la mesentérica superior. Pueden haber variantes. Entonces, a la lienal normalmente va a drenar la mesentérica inferior. Puede haber otra variante que la mesentérica inferior drene a la mesentérica superior, o puede que la mesentérica inferior drene a la confluencia de las dos, que sería de la mesentérica superior y la lienal aquí, puede drenar. Entonces, esta es una variante que se puede dar. Bueno, el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Recuerden que el hígado pues cumple varias funciones. Sin embargo, esa regeneración se puede ver alterada por la presencia masiva de un tejido fibroso, y a eso se le llama cirrosis. Y la cirrosis te puede llevar a ser mortal porque te puede generar un cáncer de hígado. Entonces de allí nos vamos a otro órgano, otra glándula. El hígado y el páncreas son glándulas. Entonces tenemos el páncreas. El páncreas, recuerden que tiene una relación directa con el estómago y con el duodeno. Él va a presentar una saliente redondeada, el proceso uncinado, una cabeza, un cuerpo y una cola. Va a estar aquí. Internamente el páncreas va a presentar unas estructuras que van a permitir la secreción de qué sustancias. Básicamente vamos a hablar de dos. ¿Cuáles son, chicos? Insulina, una. La insulina es una. ¿Y la otra?
el glucagón. Entonces el glucagón es secretado por unas células alfa y la insulina por unas células beta. Entonces dentro del páncreas hay un conducto, que está el conducto principal, que es este, o conducto pancreático de Wilson, que es el conducto pancreático principal, y tenemos el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Entonces, el conducto pancreático principal se va a unir con el colédoco, forma una dilatación y a esa dilatación se le llama la ampolla hepatopancreática, que va a desembocar a una estructura presente en el duodeno que se llama la papila duodenal menor. Y el conducto pancreático accesorio va a desembocar a una estructura que se llama la papila duodenal menor, que están aquí en la porción descendente del duodeno. ¿Quién irriga al vaso al páncreas? Entonces tenemos la arteria lienal, que va a llegar acá, y que su contenido pues, va a ser regresado o transportado nuevamente por la vena correspondiente. Vamos a tener la arteria hepática dorsal, que va a ir hacia la cara posterior, que es una rama de la lienal. La arteria pancreática magna, que es una rama también de la lienal. La arteria pancreático duodenal, que es una rama de la hepática común, que recuerden que viene del tronco celíaco. En cuanto a los linfáticos, entonces vamos a tener en la parte superior unos nodos pancreáticos superiores, unos pilóricos que van a estar relacionados con el píloro, si lo recuerdan, que es una parte presente en el estómago. Los pancreáticos duodenales, que van a estar relacionados con el páncreas y el duodeno. Los mesentéricos superiores, que se los voy a ubicar sobre la arteria mesentérica superior, que es una rama de la aorta abdominal. Y los troncos celíacos, o los nodos celíacos, perdón, que van a estar relacionados, perdón, acá arriba, con el tronco celíaco. ¿Quién inerva el páncreas? Entonces tenemos su inervación parasimpática, entonces va a estar dada por el tronco vagal posterior, y su inervación simpática va a estar dada por los nervios esplánico mayor, que corresponde a los segmentos simpáticos que van desde T5, sería T5, T4 arriba y T5 acá abajo, que viene en la gráfica. Cuando hay un dolor relacionado con el páncreas, entonces puede ser un dolor en la parte anterior en forma de triángulo, entonces que se proyecta desde el epigastrio y se va lateralmente hacia el hipocondrio y flancos, y en la parte posterior un dolor en banda, que es este, que en ocasiones se puede confundir con un dolor asociado a una litiasis renal o a la presencia de un cálculo en el uréter. Bueno, chicos, entonces aquí hacemos nuestra primera pausa.